Bienvenidos, mi nombre es Lourdes Rocío Álvarez, estudiante del segundo ciclo paralelo 100 en el área de Sistema de Conocimiento de Funciones Polinomiales. Bienvenidos. El tema a tratar de hoy es acerca de funciones y sobre todo cómo se grafican las funciones. Entonces, primero vamos a hacer un análisis breve de qué es una función. Es una relación de dependencia de dos conjuntos A y B, como vemos aquí, con su relación f de A en B. Aquí tenemos polígonos según el número de lados. Entonces, una función tiene una única relación entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Estas funciones se caracterizan porque tienen dominio y rango, que más adelante también se establecerá cómo se estudian. La forma de representar una función de 4 formas: el lenguaje verbal, la forma algebraica, cómo se escribe, una tabla de valores y la gráfica. Dentro de las funciones hay varias clases, pero nos vamos a enfocar en las funciones polinómicas, como son las constantes de primer grado, cuadráticas, racionales, radicales y funciones a trozos. Entonces empezamos con la función constante. Para esta gráfica he utilizado el programa Desmos. Una función constante, como vemos, su valor no va a cambiar. Entonces pulsamos en Desmos f de x raíz de 5, obtenemos la gráfica, que es una constante en raíz de 5, su dominio y recorrido, y aquí tenemos la regla de la línea vertical, que si trazamos una línea perpendicular al eje de las abscisas y si corta en un solo punto, por lo tanto es una función. Aquí está la línea trazada de color lila. La siguiente función que vamos a analizar es la función afín de la forma y igual mx más b. Vamos a representarla para este programa utilizado GeoGebra. Tenemos la función f de x igual 2x más 3. Tenemos aquí, en esta tenemos la opción de ver también su tabla de valores. Entonces pulsamos de igual manera la ecuación entera en el programa GeoGebra y nos va a salir graficados los puntos, dominio y rango, el conjunto de los números reales. Esta es una ecuación de primer grado. Si trazamos la línea vertical, observamos que también corta en un solo punto, por lo tanto es una función. En la función definida a trozos, en cambio, son varias ecuaciones, son varios pedazos o varios tramos. Para el ejemplo, como estamos viendo aquí, es una función definida a tramos con sus restricciones. Las restricciones, ¿para qué nos sirven? Para graficar el tamaño de la función. Aquí tenemos la primera, la segunda, tenemos la primera, la segunda y la tercera, primera, segunda, tercera, con las restricciones que nos van a indicar el tamaño de la gráfica. Tenemos dominio y rango, que no lo vamos a revisar a detalle. Si trazamos la regla de la línea vertical, también observamos corte en un solo punto, que es una función. En cambio, en las funciones cuadráticas, que son de grado 2 y la forma de representar f de x igual x cuadrado más bx más c, la gráfica es una parábola. Como vemos aquí, esta es una representación. Aquí tenemos la parábola con sus elementos principales que también pertenecen a la recta y nos sirven para graficarla de mejor manera, con mayor precisión. La función valor absoluto, esta es la representación del valor absoluto, siempre nos va a dar la gráfica por encima del eje de las abscisas, porque el valor absoluto es positivo. Entonces aquí tenemos la representación. Para este programa utilizado para realizar esta gráfica, el programa Desmos. Entonces y igual valor absoluto de x y estamos viendo cómo se comporta la gráfica. Trazamos la regla de la línea vertical y observamos que corta en un solo punto, por lo tanto es una función. La función polinómica, aquí tenemos la forma de la función polinómica, tiene mucho que ver con el grado del polinomio. En este caso hay varias funciones polinómicas. Yo me he establecido en una función de grado 3. Para el ejemplo, x cubo menos 7x cuadrado más 14x menos 8. He utilizado el programa Desmos con su tabla de valores y observamos el comportamiento de la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Trazamos la regla de la línea vertical y observamos que corta en un solo punto, por lo tanto es una función.
En las funciones de potencia y en las funciones de raíz, tenemos aquí también un ejemplo. He utilizado Desmos, f de x es igual a x cuadrado. Tenemos la tabla de valores, es una parábola, corta en un solo punto. Ocurre lo mismo con la función de raíz. Es una raíz, estamos viendo, utilicé también Desmos, aparece la tabla de valores y la gráfica con sus pares ordenados. También corta en un solo punto, por lo tanto es una función. En la función racional, donde la gráfica es una hipérbola, aquí tenemos una tabla de valores. Es un estudio minucioso de cómo obtenemos la gráfica. Para realizar un trazo preciso necesitamos hacer estos cálculos, que lo revisaremos más adelante, pero esta es la forma general de la gráfica, la ecuación. Si trazamos la regla de la línea vertical, observamos también que es una función. La función de funciones, aquí está una de las condiciones, también se puede realizar en el programa Desmos, es qué tamaño quisiéramos que tenga la gráfica. Aquí está, he puesto de menos 2 a 2, de menos 2 a 2. Tenemos aquí, es un grupo de funciones, x, x cubo, x quinta, representados por los colores. Pulsamos, es bastante fácil pulsar y obtenemos inmediatamente la gráfica. Trazamos la regla de la línea vertical y observamos que es una función porque corta a las tres gráficas en un solo punto. La función mayor entero, que es una función por tramos, tenemos el ejemplo. De igual manera, pulsamos en GeoGebra la ecuación y obtenemos la gráfica respectiva con la regla de la línea vertical. Muchas gracias.